Huellas que marcan la vida en el inmenso mundo que conocemos. Seres de ojos que graban, que registran culturas y brindan testimonios. Torres de civilización en el último tramo del siglo que avanza. Fulgurante encuentro de los imperios de dos eras. Somos hoy más informes a través de nuestro tiempo. Muy buenas noches, amigos. Iniciamos el 6º programa de Más Informes aquí en la red privada de comunicación, cuando avanza el 6º mes de este año que ya está, ¿quién lo diría?, en el medio de su trayecto. Esta noche les revelaremos quién es la persona que cuenta con mayores posibilidades de ser el próximo intendente municipal de Asunción, tras una encuesta realizada por el Gabinete de Estudios de Opinión. Con nosotros en nuestros estudios, en entrevista exclusiva también esta noche, el general retirado Pedro Concepción Ocampos, y Pablo Jerken analizará un tema de gran trascendencia para la economía nacional, el de las inversiones internas. Todo esto hoy aquí en Más Informes en el 13. El Gabinete de Estudios de Opinión, dirigido por el doctor José Nicolás Morínigo, realizó la última encuesta sobre intención de votos de los asuncenos para los comicios municipales de noviembre próximo. Más Informes adquirió los derechos exclusivos de divulgación de sus resultados y hoy, esta noche, les diremos pues quién es el candidato o el precandidato, en este caso, con mayores posibilidades de suceder a Carlos Filisola. Asunción es una ciudad con problemas cada vez más complejos, debido a su enorme y desordenado crecimiento. El próximo gobierno municipal, a ser electo el 17 de noviembre de este año, tiene una ingente tarea por delante. En relación a esa gestión administrativa de la ciudad, los ciudadanos de Asunción están preocupados por el transporte público, están muy preocupados por los problemas con respecto a la basura y a la recolección de basuras, y al mismo tiempo a una cuestión muy importante, que yo creo que va a ser un poco una de las espinas que permanentemente se va a utilizar en esta campaña, que es el de los impuestos altos. Han sido 10 los precandidatos a intendente de Asunción quienes expusieron sus propuestas a Más Informes. Ellos deberán pasar primero por las internas de sus partidos para convertirse luego en candidatos formales. Fundamentalmente en 3 pilares. El primero de ellos es considerar a Asunción no una unidad aislada de los demás municipios. El segundo punto, no considerar la implementación de un programa municipal ni la preparación de un programa municipal como un ordenamiento técnico, un ordenamiento geográfico, sino considerarlo como un problema social, económico, cultural y técnico. El último pilar que tiene que sostener a la implementación de un programa municipal es la participación ciudadana. La propuesta se basa esencialmente en capturar y preservar aquello que con tanto sacrificio la ciudadanía logró introducir a la gestión municipal: la honestidad, la posibilidad de participación de la ciudadanía
y la transparencia en todas las gestiones. Mi propuesta se basa principalmente en honestidad, en eficiencia y en participación. Honestidad, creo que todos los candidatos van a decir lo mismo, pero aquí hay que estudiar la trayectoria de cada candidato, el pasado de cada candidato, cuando habla de honestidad. En cuanto a eficiencia, lo que nosotros queremos es que se administren mejor los recursos municipales. Habrán leído en la prensa que el año pasado solamente el 6% del presupuesto se destinó a obras. O sea, de cada 100 guaraníes, solamente 6 se invirtió en la ciudad. Yo creo que el intendente debe ser, además de un constructor, que es una de las áreas importantes de la municipalidad, una persona que tenga la capacidad de resolver la calidad de vida del ciudadano. Esto implica obviamente desarrollar áreas que no están muy potenciadas, como la salud, la educación, el empleo juvenil, la cultura, la seguridad ciudadana y obviamente todo el área de la basura, el transporte, el estado de las calles, el desenvolvimiento de los ciudadanos en general. La basura necesita un nuevo vertedero que está saturado del actual y trabajar y que la ciudad sea una ciudad limpia. Otra es resolver el problema del tránsito. ¿Cómo vamos a resolver el tránsito? No se va a resolver colocando un nuevo semáforo, una nueva rotonda o un nuevo viaducto en estas 5 grandes avenidas de entrada al microcentro. Se va a solucionar con un problema global de un anillo de circunvalación, una gran autopista que rodea a toda la ciudad de Asunción y con viaductos sobre las avenidas como para que el fluido del tránsito sea sencillo. La encuesta del Gabinete de Estudios de Opinión dirigida por el doctor José Nicolás Morínigo no solo auscultó la intención de votos de los ciudadanos capitalinos, sino también sobre lo que estos perciben como problemas principales de Asunción. Son 3 las cuestiones que los asuncenos se plantean como principales: el tránsito, el reciclaje de basura y las altas tasas municipales. Veamos qué proponen al respecto otros intendentables. Existe un macroproyecto que están considerados el tema del tránsito, la basura, el reciclaje de la basura, el proyecto en lo que respecta a la salud, al trabajo, a la cultura nacional que tanto se ha perdido en los últimos tiempos y se ha elitizado en la actual administración municipal, y queremos justamente cambiar eso. Queremos que nuevamente nuestra cultura ocupe un lugar preponderante en la administración municipal. Queremos hacer una ciudad diferente, sin tantos chicos de la calle. Queremos que estos chicos tengan la posibilidad de recibir el auxilio de la Municipalidad de la Ciudad de Asunción. Queremos una justicia tributaria, de tal modo aquellas personas que tengan más, paguen más impuestos en concepto de impuestos, tasas y contribuciones. Mi propuesta se basa en la participación y en la solidaridad. Siendo el gobierno municipal el primer peldaño de la democracia, el espacio de poder que está más cercano al pueblo, quiero que el ciudadano sea el verdadero protagonista de esta democracia. Me preocupa principalmente el tema de los impuestos. Nosotros tenemos que acostumbrarnos los paraguayos a poner un límite al gobierno en su capacidad de aumentar los impuestos cada vez que se le antoje, porque así realmente vamos a tener un gobierno cada vez más grande y vamos a tener mayores problemas en nuestra ciudad. También me preocupa el problema del tránsito y creo que nunca vamos a solucionar el tránsito solamente construyendo avenidas. Tenemos que resolver de una vez por todas el problema del transporte público en Asunción. Por supuesto, vamos a encarar el gran proyecto, el proyecto estrella, ¿verdad?, de la gran franja costera, que tiene la intención de ser no solamente un proyecto que solucione el problema de la creciente, sino que encare como un proceso de desarrollo incluso a nivel de toda la ciudad, por la generación de empleos, por el flujo de capitales que ha de traer, por la gran movilización económica que se gestará alrededor de la misma,
y por supuesto al mismo tiempo resolver parte del problema de comunicación de la ciudad. En cuanto a las prioridades de la ciudadanía, creo que en general se ajustan a lo que la ley exige a las municipalidades para su cumplimiento. Eso es el problema de la basura, el problema del transporte, el problema del medio ambiente, el problema de la atención a los requerimientos generales de las vías, etc. ¿Cuál de estos precandidatos es hoy el preferido de los asuncenos? Se los diremos en algunos instantes más aquí en Más Informes, pero les adelantamos un dato recogido por la encuesta: el grado de conocimiento que tiene la gente de los precandidatos a intendente. A Barcini lo conoce el 91,1% de los encuestados, a Sarubi el 90,8%, a Nikiforov el 81,9%, a Riera el 72%, a Boxia el 44,7%, a Burch el 39,8%, a Carrillo Iramain el 39,1%, a Marta Canese el 34,9%, a Rubiani el 28,9% y a González Erico el 20,1% de los electores. Sería casi un error muy fuerte el elegir candidatos que internamente son fuertes pero débiles a nivel de la ciudadanía en general. Y esta información obviamente va a tener que jugar y va a tener alguna influencia en el proceso de selección en las internas partidarias de los precandidatos del Encuentro Nacional, del Partido Colorado, del Partido Liberal Radical Auténtico, del Partido Febrerista y de aquellos que participan en este proceso. Y cada partido debe elegir en una interna su candidato a intendente de Asunción, en este caso. La puja naturalmente será dura y lo esencial es saber seleccionar a aquel que tendrá posibilidades ciertas de ganar la capital. Pronto sabremos quiénes cuentan con las mayores posibilidades de victoria. Nos aguardan siempre aquí en el 13 con más informes. Más informes. Seguimos sorprendidos a través de StarTAC, que es la última revolución en teléfonos celulares. Pesa, así como el agua, según nos indican, tienen 100 memorias estos aparatos que llegan muy pronto aquí a Asunción y forman parte también de la revolución de Telecel a través de sus coberturas. Estas llegan a Encarnación antes de que concluya este 1996. Y es un año muy importante, especialmente para aquellos capitalinos que queremos saber quién será nuestro próximo intendente. Las justas son en noviembre y hoy aquí en Más Informes, en instantes a propósito, conoceremos la preferencia de los asuncenos según la encuesta dirigida por José Nicolás Morínigo. Hay que estar muy atentos. Las cualidades que está buscando o que por lo menos apunta el ciudadano de Asunción es hacia el perfil de un candidato que sea joven, que tenga capacidad administrativa, que tenga una cualidad muy importante, sobre todo en este momento y en esta hora, que es la honestidad y la capacidad de trabajo. En torno a estas cualidades aparece o se puede estructurar el perfil del intendente de Asunción deseado. Todos los precandidatos, los 10 entrevistados aquí en Más Informes, sostienen que primero ganarán
las internas de sus respectivos partidos y lograrán posteriormente llegar a ser intendente municipal de Asunción. Y de acuerdo a las encuestas, yo creo que soy una de las personas que tengo mayor chance en ganar las elecciones en el 96. Sí, creo que voy a ganar. Estoy convencido que vamos a ser capaces de ganar primero las internas municipales del encuentro y de encabezar con todos los compañeros encuentristas un amplio movimiento ciudadano basado en la esperanza de retener aquello de lo que más estamos orgullosos y de profundizar aquello que nos falta para tener una ciudad habitable. Para ganar las elecciones hay que ganar primero la interna de cada partido. Podemos hacer encuestas, podemos invertir mucho en promoción, pero la clave está en ganar la interna. Y creo que después de eso, en alianza con otros partidos, vamos a mantener la intendencia de Asunción en manos de la oposición. Sí, estoy seguro que ganaremos, sencillamente porque los decentes somos más. Sí, estoy convencido de que así como van las cosas voy a ganar las internas del Partido Colorado y posteriormente voy a ganar el 17 de noviembre las elecciones municipales. Más informes. Estará entre estos 5 primeros precandidatos el próximo intendente municipal de Asunción o será uno de los siguientes 5 que también expresan su confianza en la victoria. La gente humilde y la gente pobre va a ser la mayor beneficiada de mi gobierno. Eso hace que sea una cuestión fundamentalmente social la que me haya empujado, obligado y llevado a decidir de que debo ser el intendente de la ciudad de Asunción para ayudar justamente a esta gente. Sí, voy a tratar de ganar y creo que puedo lograrlo. Si bien nuestro partido no dispone de grandes recursos para invertir en campañas electorales, creemos que con un buen trabajo, con llegar al ciudadano con nuestras propuestas, podemos ganar. Bueno, yo estoy confiado en que voy a ganar las internas del Partido Liberal Radical Auténtico que se van a llevar a cabo en agosto. Creo que tenemos mucha gente en cada uno de los 50 comités del partido. Como ustedes saben también, hay conversaciones con el Partido Encuentro Nacional, con el Partido Febrerista para hacer una alianza democrática. También creo que podemos triunfar y ser el candidato de la alianza. Estoy muy confiado, desde luego siempre cuando estamos en una campaña electoral estamos confiados. Tengo un equipo que está acompañando esto desde hace tiempo. Sentimos una buena sintonía con la gente y por lo tanto confiamos en que eso sí se ha de expresar en votos en su momento. Bueno, si no creyera que gano las elecciones no estaría trabajando en pos de ellas. No prolonguemos el suspenso. Antes de brindarles los resultados, les ofrecemos la ficha técnica de la encuesta. Los datos para esta encuesta se tomaron entre el 14 y el 21 de mayo. Fue un cuestionario estructurado sobre una muestra de tipo multietápico por conglomerado. El universo de 277.586 empadronados estuvo representado por una muestra de 304 encuestas efectivas. La base muestral se obtuvo del Padrón Nacional de 1993. El nivel de confianza es de 95% y el margen de error de aproximadamente 5%. La opción electoral para intendente de Asunción la encabeza Ángel Barachini con 24%. En segundo lugar está Paul Sarubi con 13,5%. En tercer lugar, Basilio Nikiporov con el 11,2%. Le siguen Enrique Riera con 4,9%. Martín Burt con 4,6%. Alfredo Boxia con 3,6%. Y Aníbal Carrillo Iramain con 3,3%. Los restantes comparten un 2%. Ninguno 10,9%. No sabe o no responde 22%. Los resultados de la encuesta señalan hechos llamativos. Primero, el fuerte respaldo electoral a los precandidatos colorados, especialmente a Barachini y a Sarubi.
Segundo, el opositor mejor posicionado es Basilio Nikiforov, aunque este no tenga la mayor preferencia en su partido. Tercero, el débil posicionamiento de los precandidatos liberales. Y cuarto, el alto porcentaje de gente indecisa. Lo de los colorados tiene una explicación. Sin duda, hay lo que yo llamo una inercia del triunfo de Argaña y de la resolución democrática que se tuvo el 28 de abril en aquellas elecciones en donde participaron 500.000 afiliados al Partido Colorado. Aún queda bastante tiempo para las internas partidarias y para las elecciones municipales. Estos resultados, no obstante, se pueden revertir, pero son indicadores muy claros de la preferencia actual de la gente. El hecho más llamativo es que si no prospera una fuerte alianza opositora, lo más probable es que tengamos un intendente colorado en Asunción, y entre los precandidatos de la ANR, por ahora, lleva la delantera Ángel Barcini. En instantes, aquí en nuestros estudios, el general en situación de retiro, Pedro Concepción Ocampos, revela detalles del abrupto fin de su carrera y de los métodos que utilizaba Lino César Oviedo para manejar las Fuerzas Armadas. Luego de la pausa en el 13, más informes. Más informes. Más informes. Prosiguiendo con más informes, hoy tenemos aquí en nuestros estudios al general en situación de retiro, Pedro Concepción Ocampos. Estaremos hablando con el general de la extraña circunstancia de su desvinculación de la actividad militar, de un tema ineludible cuando se habla de las Fuerzas Armadas. ¿En qué se sustentaba el poder de Lino César Oviedo y cuál es el real concepto que tienen los militares acerca del presidente Guasmossi? Buenas noches, general. Un placer de tenerlo con nosotros hoy. Igualmente yo me siento muy honrado por haberme cruzado esta invitación tan gentil a este prestigioso estudio. Muchas gracias, general. ¿Le es muy difícil a un militar retirado adaptarse rápidamente a la vida civil? Entiendo que sí, porque hemos transitado casi toda una vida, la vida activa verdaderamente del ser humano, en este caso como militar, dentro de la carrera, y no nos sentimos ni militares ni civiles de repente. Estamos flotando en el medio, buscando ubicarnos, pisar un suelo firme. Esa es la situación inicial por la que pasa un oficial en retiro, en circunstancias un poco anormales. General, usted fue uno de los famosos Carlos. ¿Qué expectativa en lo personal tenía usted cuando pegaron el golpe de febrero de 1989? Nos hemos inundado de una inmensa satisfacción. Me aventuro a decir, a pluralizar, porque vivíamos en aquel entonces momentos de zozobra, sobre todo la ciudadanía, que es la que más sentía esa especie de decadencia que nos amenazaba. Y en ese sentido, el general Rodríguez lleva las palmas, a pesar de todo, porque él y él únicamente podía dar ese paso. Y nos hemos ufanado de ser partícipe de aquella gesta, a partir de la cual parece que la vida nacional hubiera cambiado, pero que verdaderamente el derrotero que está siguiendo no es el más adecuado, parece. ¿Por qué no es el más adecuado, general? Imagínense la intranquilidad, los momentos de zozobra, la economía también al borde del desastre, contrasta lo que anteriormente se vivía. Es una experiencia que llega tarde, pero todos la estamos sintiendo así.
el presagio de días mejores aún todavía no ha llegado. General, ¿cómo ve usted la proyección de la actual imagen de las Fuerzas Armadas de la Nación? Creo que se sentirá un poco acéfala actualmente las Fuerzas Armadas, porque siempre ella obedece a una jerarquía, y esa jerarquía superior está un poco, digamos, inexistente hoy día. Siempre buscamos al comandante, al jefe, al líder, en torno al cual podamos cumplir nuestra misión específica. Es una pauta obligatoria en la carrera militar. Y siempre quizá hasta queremos vernos reflejados en esas personas a quienes les hemos brindado toda nuestra admiración, nuestro reconocimiento, nuestro respeto. Y esa persona hoy día está un poco distante. Ojalá que con el devenir del tiempo, cuando la calma vuelva nuevamente al seno militar, aflore aquel líder, y sobre todo en la conciencia de cada miembro de las Fuerzas Armadas, ya que es una carrera, como dije, noble, sacrificada, y que debe de guardar todo el respeto, toda la consideración de la ciudadanía toda, porque mañana serán ellas las que enfrenten, pongan el pecho ante cualquier peligro. En esta noche y en esta mesa, general, no podemos eludir el tema Lino Oviedo. Se dice que el general Oviedo, para ascender rápidamente, tuvo que limpiar su propio camino de generales más antiguos que él. Y entre esos generales figuraba usted. ¿Fue así realmente, general Ocampos? En parte sí, porque existen tiempos límites de permanencia en las Fuerzas Armadas. No quiero reiterar mi caso, porque muchos buenísimos oficiales han pasado por esa contingencia y quizás hoy día estén en el silencio porque están asumiendo irremediablemente esa situación. Quizás mi espíritu un poco, no sé, no rebelde ni rencoroso hacen que a veces yo rememore aquello, porque fue como un latigazo que he recibido. Y ellos me parece que debían de reintegrarse nuevamente ante esta conciencia de progreso, de tranquilidad y de bienestar que debería de avisorarse siempre ante nuevos digamos, gobernantes. Y fue una pena que este señor se apresurase un poco. Me parece que él tuvo cierta prisa en llegar al máximo lugar. Quizá no niego que con buenas intenciones, pero en desmedro de sus camaradas creo que no es lo más edificante. Hubiéramos llegado todos, hubiéramos como fruta madura ir cayendo uno a uno, algo así, salvo excepciones de casos excepcionales, graves faltas, traición, etc. Y hacer que las Fuerzas Armadas siempre sean unidas, que nunca existiera brecha en ella, porque no puede dividirse las Fuerzas Armadas en grupos. Es el dilema de ciertos oficiales hoy día, en que supuestamente siguieron al general Oviedo, y ellos tienen la carrera medio perdida, tal vez justa o injustamente. De modo que la cohesión de las Fuerzas Armadas, la unidad, es imprescindible. ¿Usted sentía que Oviedo iba desplazando a camaradas y superiores? ¿Cuál entonces fue su postura en aquel tiempo, general? Él contaba hasta se puede decir, con la simpatía de los superiores. Es innegable su actividad febril en todo tipo de orden. Y avasallaba prácticamente a sus camaradas en ese aspecto. Él podía hacer un cuartel en un mes, lo que podía hacerse en 6 meses. Y los que hemos pasado por esos cargos, con los rubros normales, difícilmente podríamos hacer una alambrada, aún teniendo la mejor de las intenciones.
en ese aspecto él despegó, pero a las alturas. Y conspiró un tanto con el concepto que podíamos tener en nuestros superiores. ¿De dónde obtenía Lino Oviedo el dinero para hacer obras como el desfilódromo si no tenía un rubro militar para ello? ¿Había venta de influencias, general Ocampos? Es obvio, porque con el rubro que se asigna a las unidades en los distintos escalones, no alcanza para emprender obras de envergadura. Es imposible. Nos debatimos, ¿verdad?, con ser austeros en nuestra administración para poder solventar los gastos, los innúmeros gastos, ¿eh? De modo que pretender construir obras así fastuosas se escapa a nuestras posibilidades. Ahora, en el caso de Oviedo, él es un hombre que se ha rodeado de muchas amistades, ha cultivado seguramente. Y acudiendo a esas personas habrá recibido un total apoyo, y aún siendo un militar con la jerarquía que ostenta, con sus ansias de poder y de decisión que ya él tenía, verdaderamente él comandaba el país, me parece. De modo que era fácil contar con la colaboración de las gentes y hacer obras que verdaderamente serían de uso colectivo, no dudamos eso. Pero solamente, él solamente podía hacer. Ahí podría estar un poco la diferencia. ¿Puede recordar la noche antes de su destitución? Inclusive creo que había una fiesta en homenaje a Lino Oviedo a la cual usted asistió sin que se percatara tan siquiera de lo que vendría al día siguiente. Fue una noche de novela prácticamente, porque el local fue pomposamente adornado, donde se dieron cita todos los oficiales en situación de actividad y las de retiro. Loable idea de poder compartir todos una mesa. ¿Esa idea partió del general Oviedo? Eso partió del general Oviedo. Y dentro de esa algarabía, ni presagiaba siquiera lo que me aguardaba al día siguiente, compartir ahí una mesa, más tarde recibir una instrucción del presidente a través de su ayudante que mañana sábado habría una reunión en el comando en jefe. Pensé que podía ser por asuntos de servicio. Ciertos rumores de algunos oficiales que no compatibilizaban con Oviedo en el Chaco. Más bien entendía que hubiera sido por ese motivo. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando, ya en presencia del presidente, en su mesa de trabajo, nos insta a que deleguemos nuestros cargos a la Fuerza Aérea, la Armada, y mi cargo como jefe de Estado Mayor Conjunto? El estupor nos hizo callar seguramente, nos enmudeció. ¿Cómo se sintió usted, general? Pero me sentí en el vacío, porque verdaderamente fue una sorpresa total. El militar nunca puede ser sorprendido, siempre decimos. Pero ahí yo quedé con las manos totalmente arriba. No pude articular palabras, porque no era una secuencia así lógica que más tarde desembocaría en una institución así. No me veía tan inactivo o falto de haber faltado a mis responsabilidades. Adujeron después que yo era muy comunicador. Pero entendía que con la jerarquía y cargo yo no podía negarme a responder, por lo menos responder sin comprometer ninguna seguridad. Y eso se vio como una grave falta de incumplimiento de directivas del presidente. Verdaderamente habrá sido así, él las concibió así. Pero de ninguna manera en mi espíritu albergaba deslealtad, de ninguna manera. Inclusive yo le admiraba, un señor lleno de virtudes en lo personal y en lo profesional inclusive.
Por eso que el choque fue violento cuando recibí de sus propias palabras la destitución. ¿Se imaginó usted que Oviedo estaba detrás de esa orden, general Ocampos? Bien, entendí que sí, porque la argucia de Oviedo era infinita. Tal así que yo le pedí disculpas, una oportunidad a Oviedo si verdaderamente yo había incurrido en una falta de que le haya perjudicado a él o algo así. Una disculpa de cortesía. Y al requerirle sobre aquel hecho, él me dijo haber desconocido totalmente. Y cuando él le reclamó al presidente posteriormente, él le respondió: yo soy el comando en jefe. Fue una respuesta que aún resuena en mí. De modo que, según él, fue el propio presidente, pero entre comillas. Por último, general, ¿qué opinión le merece el presidente Wasmosy como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación? Está visto que comandar las Fuerzas Armadas requiere cualidades excepcionales, sobre todo en nuestro país. Que el comandante se constituye verdaderamente en el hombre que infunda respeto, autoridad a través de su cargo, ascendencia, capacidad, idoneidad. Cualidades estas que las hubiera cultivado antes, seguramente. Ahora, la falta de estas virtudes en el señor presidente Wasmosy, yo creo que ha hecho posible que se abriera una brecha en su comando, brecha que se ha venido ensanchándose cada vez más, ¿verdad? Y perder el timón de la nave militar, queriendo ser condescendiente con todo, seguramente, ¿verdad? En su afán de prodigar un buen trato, de querer armonizar siempre. Hechos que no se pueden dar a través de un comando. Muchas gracias, general Ocampos, por haber estado con nosotros esta noche aquí en Más Informes. Yo le dejo a usted, señor Masi, esta gentileza y le auguro siempre éxito en esta loable misión que usted asume. Realmente quedan muchas reflexiones que hacer tras las declaraciones aquí en nuestros estudios del general Ocampos. Tras la pausa estaremos con el análisis económico de Pablo Herken y el tema inversiones internas. En el 13 en instantes, Más Informes. Más Informes. En la parte concluyente de Más Informes, habitualmente tenemos nuestro tiempo de análisis en lo económico en este caso. Según el embajador norteamericano Robert Service, la corrupción en el Paraguay es el mayor obstáculo para invertir en nuestro país. ¿Es realmente así, Pablo Herken? El diagnóstico es correcto y la acusación, aunque dolorosa, es cierta. ¿A quién vamos a engañar? El Paraguay tiene una malísima imagen internacional por la enorme economía negra o sucia de la que nos alimentamos, a la que se suma la no menos grande economía ilegal o no registrada en la que nos hemos acostumbrado a vivir. Y todo eso generosamente bañado por el chocolate de la corrupción, que todo buen paraguayo lleva en la sangre misma. Ojo, y mucho ojo, la imagen mundial y regional era peor durante la dictadura militar y colorada de Stroessner. Con los aires de la hermosa libertad política que respiramos desde el 89, el país ha pintado mucho mejor su rostro y el mundo nos ha venido mirando con mejores ojos. Y después del fracaso del grosero intento de golpe
del más antipatriótico de todos los paraguayos, el general Oviedo, y del triunfo del poder civil sobre el militar con una democracia fortalecida, el Paraguay es distinto. Es distinto. Pero, ¿por qué negarlo? La corrupción lo sigue ensuciando todo. Porque el Paraguay es corrupto. Los paraguayos somos corruptos. El Estado es corrupto. Y vivimos como corruptos. El mejor buen paraguayo, para él, su familia, sus amigos y el partido, es el mejor buen corrupto. Y no tenemos vergüenza, porque la verdad de las cosas es que somos unos perfectos sinvergüenzas. Es así. En los últimos 50 años, este humilde y generoso país se ha venido desangrando en corrupción. Entonces, lo del embajador Servis no nos sorprende. Sí nos preocupa, porque si la corrupción frena las inversiones de extranjeros y compatriotas, este país nunca, pero nunca tendrá éxito económico. Miremos, por favor, estos números. Con el guasmosismo, los proyectos de inversión privados sumaron 1.242 millones de dólares, un monto superior a lo logrado durante el rodriguismo, 1.028 millones de dólares, lo que representa un aumento del 21% en 2 años y 9 meses de gestión. Y en lo que va del 96, ya sin el chantaje del oviedismo, las inversiones subieron 121%. Si todas estas inversiones se han realizado pese al desfavorable clima económico, político-militar, de inseguridad jurídica y corrupción, imaginemos solo por un instante lo que hubiéramos logrado con un Paraguay bien administrado, con gente sana y decente y un ambicioso y radical programa económico de reformas de fondo, con privatizaciones masivas, teniendo al Mercosur como el trampolín para saltar al mundo. Lo que hubiéramos logrado. Pero la clase de país que tenemos, con la clase de paraguayos que somos, no puede ni podrá jamás asegurarle más pan a nuestros hijos y una vida decente. Como la oveja negra del Mercosur, el patito feo, la isla de los piratas, el paraíso del contrabando y la cueva de los ladrones y corruptos, el Paraguay pierde una brillante oportunidad para dejar de ser y pintar como un basurero. La corrupción nos estrangula, porque el mejor buen paraguayo, para él, su familia, sus amigos y el partido, es el mejor buen corrupto. Qué pena, qué lástima, qué verdadera lástima, pudiendo haber sido otro país para nuestros padres, nosotros mismos, nuestros hijos y sus hijos. Hoy nos ahogamos en corrupción. Resulta naturalmente muy obvio que al Paraguay no lo salva un simple service o mantenimiento. Solo nos salva un cambio total. Sin cambios no habrá cambio. Pero lamentablemente también un cambio está por llegar aquí en nuestra casa en Más Informes. ¿A qué se debe eso, Pablo? Sí, lastimosamente, Bruno, por compromisos ineludibles asumidos previamente, debo realizar una pausa en Más Informes y terminar una primera etapa en el próximo programa con un comentario final sobre el balance económico del 96 y sus perspectivas. Es el punto final a una primera etapa con un próximo regreso. Pero te tendremos todavía el siguiente martes con nosotros. Y tras el análisis de Pablo Herken sobre las inversiones internas en el Paraguay, llegamos al final de otro capítulo de Más Informes. Los aguardamos en una semana para interiorizarnos de algo del cual habla todo el mundo y del que nuestro país muy pronto será protagonista. La fantástica realidad de Internet. Hasta el próximo martes, siempre aquí, en la red privada de comunicación y con Más Informes. Muchas gracias, buenas noches y hasta entonces.